Continuando con el programa, damos inicio con la conferencia magistral, Política Social para el Desarrollo Económico del País, por lo que cedo la palabra al presentador, Máximo Bedoya Raimondi, vicepresidente Ecosistema Transversal de CONCAMIN. Bueno, muy buenos días a todos, buenos días todavía, un gusto estar con todos ustedes acá y para mí es un placer, un honor poder presentar al secretario de Desarrollo Social para que nos dé su conferencia Política Social para el Desarrollo Económico del País. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es un tema sin duda que nos concierne a todos, ya que México es un país que viene realizando esfuerzos muy grandes para que su economía crezca. Hoy, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, México está dentro de las 15 economías más grandes del mundo, pero sin embargo, México también es un país de constantes, que enfrenta grandes desafíos como la pobreza y la desigualdad. Y aunque en las últimas décadas han registrado avances en materia de desarrollo social, estos han sido insuficientes para romper las condiciones que lo generan. De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, actualmente hay más de 50 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza, 11 millones de ellos en pobreza extrema. Es por ello que la implementación de la política de desarrollo social son fundamentales para incrementar las posibilidades de un ingreso que garantice el bienestar de las personas. También son importantes para fortalecer las capacidades productivas de las personas mediante el impulso a la educación, a la salud y a la alimentación. Es necesario que se trabaje para incrementar la cobertura de la seguridad social, que actualmente se concentra en mayor medida en las zonas urbanas y muy relacionada al empleo formal. Es por lo anterior que la política social debe priorizar acciones que potencien el desarrollo de capacidades, incrementen el acceso a esquemas de seguridad social, ayuden a contribuir a un entorno digno, ayuden a mejorar el ingreso y tomen en cuenta la participación de las personas. Todos debemos hacer nuestra parte para enfrentar estos desafíos y contribuir a que México se desarrolle aún más, crezca y progrese. El Estado tiene la responsabilidad constitucional de fomentar el crecimiento económico, la seguridad social, por medio del empleo para lograr una distribución más justa del ingreso y la riqueza. Programas como Prospera, empleo temporal, atención a los jornaleros agrícolas, desarrollo de zonas prioritarias y muchos otros son muestra que el gobierno asume esta responsabilidad. Pero por otro lado, nosotros los industriales también debemos ser socialmente responsables y buscar generar impactos positivos en todas las comunidades donde nosotros operamos. México está cada vez más integrado al mundo y nuestras empresas, independientemente de su tamaño, tienen el potencial para competir en el liderazgo mundial. Nuestro objetivo es que México sea reconocido por la excelencia de sus productos y servicios, pero también por el desarrollo de su gente y el acceso a una vida digna. Hoy México cuenta con un bono demográfico importante que significa juventud y talento. Estamos entrando en la década con mayor cantidad de mexicanos en edad productiva, alcanzando 77 millones de personas, que es aproximadamente el 65% de la población. Por eso es necesario aportar en la educación como base para lograr mejores oportunidades de empleo, más opciones de desarrollo, así como un ingreso digno y estable para tener una mejor calidad de vida. Los industriales queremos ser un factor de unidad y cohesión. Tenemos que trabajar de manera conjunta para lograr la transformación de México. Con una acción coordinada entre el gobierno, la iniciativa privada y la población, será posible superar la pobreza, eliminar las brechas de desigualdad y potenciar el desarrollo económico. Y por eso, para mí, nuevamente, es un gusto poder presentar al secretario José Antonio Meade para que nos dé su ponencia. Muchísimas gracias. No desde acá, ¿verdad? ¿Podés hablar desde acá o desde allí? Porque tenés el micrófono. Así bueno, como me vos acá Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estoy contento de estar aquí con la CONCAMIN, agradecido con Manuel por la invitación, con Máximo por la presentación y en el ánimo de construir a través de la ponencia una invitación a que trabajemos juntos.
Hay efectivamente, como dijo Máximo, una responsabilidad constitucional del gobierno de generar no solamente condiciones de crecimiento, sino también condiciones de inclusión, con una definición puntual de qué entendemos por inclusión, con una definición puntual también que se traduce en una agenda de cuál es el conjunto de derechos que tenemos que garantizar a los mexicanos por el solo hecho de serlo, para que podamos incluir, que están efectivamente incluidos en el proceso de desarrollo del país. La presentación, que implica 4 láminas, acredita que en cada una de las diferentes dimensiones que tienen impacto en la pobreza, hay cosas que industriales y gobierno podemos hacer juntas. Algunas son muy obvias, prácticamente todos ustedes tienen programas de inclusión social, son empresas socialmente responsables, realizan labores cotidianas alrededor de la construcción de capital social en el entorno en el que su industria participa. Algunas parecieran menos obvias de entrada y sin embargo en ocasiones tienen incluso mayor impacto que la labor de responsabilidad social. En algunas podemos coparticipar y coinvertir, en algunas podemos acompañarnos para generar mejores espacios de escala y en algunas fundamentalmente compartir propósitos. Con esa introducción, si me permiten apoyarme pues en estas 4 láminas para de manera muy gráfica plantear la agenda, la que sigue. Un primer elemento en materia de pobreza, probablemente el elemento más importante en la definición de la política pública de pobreza, tiene que ver con la frontera entre quien es pobre y quien no lo es. Esto se define con una línea de pobreza. ¿Dónde ubicamos la línea de pobreza y qué hay atrás de la línea de pobreza? Nos da el primer elemento de agenda en términos de cómo podemos trabajar juntos. ¿Cuántos pobres hay en México? Depende de a quién se le pregunte. Si le preguntamos al Banco Mundial, nos va a dar una cifra. Si le preguntamos a Naciones Unidas, nos va a dar otra. Si le preguntamos a la OECD, nos va a dar una tercera. Si le preguntamos a Coneval, que es la instancia que en México evalúa no solo la política pública, sino que da las cifras oficiales de pobreza, nos va a dar una adicional. La línea de pobreza que más se conoce en el mundo era la que por mucho tiempo fue $1.25 por persona por día. Esta línea es la que manejaba el Banco Mundial y Naciones Unidas y se calculó tomando en consideración la línea de pobreza de los 15 países más pobres del mundo. Se actualizó recién esta línea para ubicarse en $1.90. Y es importante como frontera y es importante tenerla en consideración porque cuando el mundo habla de erradicar la pobreza extrema para el 2030, está pensando justamente en este umbral. Pero ¿qué le dice a México un umbral de $1.90? ¿Qué nos dice desde el punto de vista de política pública? ¿Qué nos implica como agenda el hecho de saber cuál es el promedio de las líneas de pobreza de los 15 países más pobres del mundo? Tiende a decirnos poco y tiende a darnos pocos elementos en términos de qué podemos hacer juntos para superarlo. En México hay 2 líneas que son relevantes para efectos de la geografía de la pobreza. Una es la línea mínima de bienestar y otra es la línea de bienestar. La primera calcula cuál es el monto mínimo de ingresos que debiera de tener un mexicano para poder consumir una canasta alimentaria. Esa canasta alimentaria se calculó revisando cuáles eran aquellos bienes de consumo que más impactaban en la canasta de consumo de los más pobres, que aparecían con más frecuencia en esta canasta de consumo. Y con ese ejercicio se identificaron 35 bienes que eran importantes para efectos de definir el umbral entre quien es pobre y quien no lo es. Y esa es la línea mínima de bienestar. Y de entrada, en este primer elemento, apunta a 2 espacios de coincidencia entre las agendas de gobierno y la agenda industrial. Un primer elemento tiene que ver con la construcción de ingresos, con la generación de empleo. Al final, el único esquema que de manera sostenible habrá de ayudarnos a combatir pobreza. Un empleo digno, un empleo bien remunerado, un empleo que permita ubicar al trabajador y a su familia por arriba de entrada de la línea de bienestar mínimo, por arriba de la línea de bienestar. Pero hay un segundo elemento que no necesariamente es igual de obvio, que tiene que ver con cuál es la estrategia, cuál es el mercado, cuáles son sus reglas atrás de cada uno de los bienes que integran la línea de bienestar mínimo. No estamos hablando de control de precios,
Estamos hablando de una política pública que genere competencia, de una política agropecuaria que genere mejores espacios de abasto, que se traduzca en mejores espacios de almacenamiento, que implique condiciones de sanidad que al tiempo de ponerse en riesgo no se refleje en mayores precios de muchos de estos bienes, que implique innovación y tecnología desde la logística hasta los esquemas de producción. Y buenos precios y buen abasto tienen un impacto en la vida del más pobre que muchas veces va más allá de lo que de manera puntual podamos hacer en los programas sociales o de lo que de manera puntual se puede hacer al amparo de los programas de responsabilidad social de muchas de las empresas aquí representadas. Cuando se dispara el precio de la cebolla, cuando sube el precio del jitomate, cuando sube el precio del pollo, de la tortilla o del huevo, para las familias que viven en la frontera de la línea de bienestar, el incremento en la angustia, la reducción en sus oportunidades de consumo y de bienestar es enorme. Y al mismo tiempo, si logramos generar mejores condiciones de abasto y de precio, la vida y la calidad de vida de las familias que se ubican en estos umbrales de ingreso cambia de manera fundamental. Aquí hay por lo tanto un reto y una invitación a trabajar en el desarrollo de industria, a trabajar en el desarrollo del mercado, a construir política pública que genere para estos bienes que son especialmente relevantes adecuadas condiciones de abasto y de precio. Hay un segundo umbral que va más allá de la canasta alimentaria y que incluye una serie de bienes que por arriba de los alimentos son importantes para identificar un umbral mínimo de bienestar. Y atrás de ese segundo conjunto de bienes hay también política pública y también espacios de reto compartidos. En este segundo grupo de bienes está el transporte público. Eso quiere decir que una política de transporte público incluyente y eficiente impacta en la vida y en la calidad de vida de los más pobres. Está un conjunto de bienes que rodean el acceso a la educación. Aquí estuvieron con Aurelio platicando de calidad educativa y de todo lo que se está haciendo al amparo de la reforma para buscar mayor calidad de los maestros en el aula. Platicaron con Aurelio seguramente de acceso, pero acompañado a ese acceso ya en la escuela y acompañado a ese espacio de calidad que de la escuela se espera, hay una serie de bienes y servicios que condicionan la posibilidad de acceso de los más pobres, que va desde los útiles hasta las condiciones de acceso físico a las escuelas, el costo de transporte para llegar a las mismas, en donde de nuevo, si generamos mejores condiciones en ese conjunto de bienes y una política pública que permita un mejor acceso a la escuela y al transporte público, habremos de estar haciendo una política pública en beneficio de más gentes y en beneficio de mejores condiciones de prosperidad. Una serie de bienes que tienen que ver con la limpieza del hogar forman parte de la canasta de consumo no alimentaria de los más pobres. Una serie de bienes que tienen que ver con el aseo personal entran también dentro de esa canasta. Y por lo tanto, todo lo que podamos hacer para en ese conjunto de bienes innovar, para en ese conjunto de bienes competir, para en ese conjunto de bienes generar espacios de acceso, habrá de ayudarnos a construir una sociedad más incluyente de una forma más transversal y sostenible. En la sola definición de la línea de pobreza en México, entonces, está por un lado el reto de generar mejores ingresos y el reto de generar mejores condiciones de precios para un subconjunto específico de bienes que de manera cotidiana afectan las oportunidades de consumo y el bienestar de las familias más pobres del país. Y de entrada, insisto, en dónde ubiquemos la línea y qué hagamos para lograr mejor abasto y mejores precios, hará una enorme diferencia en términos de pobreza. La dinámica de pobreza en México está muy fundamentada, está muy basada en lo que pase con los ingresos y en lo que pase por los precios. Un contexto donde generemos ingresos que crezcan por arriba de los precios es un contexto en donde habremos de tener menos pobres en el país, un contexto en donde tengamos una dinámica de precios que vaya por arriba de la dinámica de ingresos, es un contexto en donde habremos de generar más pobreza en el país. Y por lo tanto, de entrada,
toda la agenda de competitividad del sector industrial, en particular la vinculada con estos sectores, es una política pública de desarrollo incluyente que va a fortalecer ingresos, que va a fortalecer precios, que va a combatir pobreza y que va a permitir mejores condiciones de acceso. Pongo acento en acceso antes de pasar a la siguiente parte, porque la realidad de la pobreza es muy distinta para el mexicano que ya tiene acceso a los mercados. Y ahí la preocupación es fundamentalmente el precio. Pero sigue habiendo muchos mexicanos para los que el acceso es un reto. El mexicano que no tiene agua entubada en su hogar, para ellos el precio no es de 6 pesos por metro cúbico de agua. Para ellos el precio implica salir de su hogar con cubetas, desplazarse hasta un río o lago, regresar a un pozo, regresar a su hogar y calentar esa agua para poder cocinar o lavar la ropa. El precio, por lo tanto, no es ya el que tiene acceso a un mercado. La pobreza extrema en México sigue teniendo en ocasiones un rostro que se explica por no tener acceso, porque no nos llega la luz, porque no nos llega el agua, porque no tenemos drenaje, porque nuestra vivienda no es digna, porque no tenemos acceso a la educación, porque estamos preocupados por nuestra salud, porque no tenemos un entorno de protección social, porque estamos preocupados de nuestra capacidad de alimentarnos y de alimentar a nuestra familia. Para muchas de esas familias, entonces, el reto no es ni siquiera un reto de precios o de ingreso, es un reto lisa y llanamente de acceso que tenemos que trabajar juntos para ir superando. La siguiente. ¿De qué tamaño es el reto? Ya definimos, ya identificamos que hay 2 líneas que son importantes y que es un punto de partida para identificar cuál es el reto de pobreza en México. La línea de bienestar y la línea de bienestar mínimo. Quienes tienen ingresos por arriba de esos umbrales siguen enfrentando retos, siguen enfrentando el reto de la educación, de la alimentación, de la salud, de la seguridad social, en ocasiones de la vivienda y su servicio, pero tienen una capacidad de generación de ingreso que les permitirá en el tiempo ir teniendo acceso a ese conjunto de derechos. Pero si se está por abajo de esa línea de ingreso, pues hay un reto importante de inclusión que nos determina un primer espacio para entender la pobreza y los retos que enfrenta el pobre en el mundo, pero el pobre en particular en México. No es la única variable que en México utilizamos para medir pobreza. En México identificamos, como aquí comenté, que hay 6 derechos fundamentales que tienen que poderse ejercer a plenitud. Quien tiene cualquier carencia en el acceso a estos derechos tiene una dimensión de pobreza que tendríamos que trabajar juntos por atender. En particular, si no se pueden acceder a 3 o más de esos derechos y si se tiene un ingreso por abajo de la línea mínima, de la línea de bienestar mínimo, en México se está en pobreza extrema. Ese es el 11.4 millones de mexicanos que decía Máximo al principio. A estos habría que sumarles quienes no pueden ejercer 1 o 2 de estos derechos fundamentales y que al mismo tiempo están por abajo de la línea de bienestar, quienes en México se estimaría enfrentan condiciones de pobreza moderada. Una buena política pública debiera de llevarnos a que tuviéramos cada vez más mexicanos en la parte en donde no tienen carencias y por lo tanto pueden ejercer plenamente sus derechos y al mismo tiempo tienen ingresos suficientes. Un empleo formal, un empleo bien remunerado, es un empleo que permite no solamente abatir la pobreza, sino ejercer con mayor capacidad y a mayor plenitud estos derechos. La que sigue. ¿Son o no estos los derechos en donde debíamos de concentrarnos? ¿Tiene sentido el que trabajemos en estas dimensiones de derechos para efectos de generar condiciones que nos permitan combatir pobreza? La que sigue. En México hay 500,000 de mexicanos que no pueden ejercer ninguno de estos 6 derechos. Son 500,000 de mexicanos que tienen entre 3 y 15 años y que no están yendo a la escuela, o que tienen más de 16 y no terminaron primaria o secundaria. Son 500,000 de mexicanos que no tienen acceso ni a salud ni a seguridad social, que viven en una casa que no tienen estructura firme en sus piso, muro o techo, o que encuentran condiciones de hacinamiento en la vivienda. 500,000 de mexicanos que no tienen servicios básicos en la vivienda y que están preocupados por su alimentación. Quienes tienen esa condición, al mismo tiempo, en la mayor parte de los casos, tienen ingresos por abajo de la línea de bienestar mínimo.
Eso quiere decir que tenemos 500,000 de mexicanos, de los cuales el 60% además tiene ingresos por abajo de los necesarios para adquirir la canasta alimentaria. Solamente 10 de cada 100 mexicanos que no están ejerciendo ninguno de sus 6 derechos tienen capacidad de generar ingresos por arriba de la línea de bienestar. La que sigue. En el otro extremo, tenemos 33 millones de mexicanos que pueden ejercer a plenitud cada uno de estos 6 derechos. 33 millones de mexicanos que o están en la escuela o la terminaron, por lo menos primaria y secundaria, que tienen una vivienda digna y con servicios, que tienen salud y seguridad social, que no están preocupados por su alimentación. En esas condiciones, 75 de cada 100 generan ingresos por arriba de la línea de bienestar. Esto permite intuir un círculo virtuoso en la construcción de la política, en donde mientras más inclusión generemos, mayor capacidad tendremos de fortalecer los ingresos, y mientras mayores sean nuestros ingresos, mayor capacidad tendremos de ejercer plenamente estos derechos. La que sigue. Y así se ve efectivamente cómo cuando nos movemos de un entorno de menor ejercicio de derechos a un entorno de mayor ejercicio de derechos, nos movemos al mismo tiempo de un entorno en donde los ingresos están por abajo de la línea de bienestar a un entorno en donde los ingresos están por arriba de la línea de bienestar. Y termino antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas con la última lámina, que lo que pretende es hacer una reflexión de cómo vamos, de si nos estamos moviendo o no en la dirección correcta. En 2008, que es cuando por primera vez se mide la pobreza multidimensional, encontramos que había 1 millón de mexicanos que no podían ejercer ninguno de estos 6 derechos. 6 años después encontramos que este número se redujo a la mitad. ¿La que sigue? Hasta el final. Lo que vemos que nos permite acreditar que estamos moviéndonos en la dirección correcta es que nos hemos movido cada vez más hacia un entorno donde son más los mexicanos que pueden ejercer sus derechos. En el extremo, quienes pueden ya ejercer sus 6 derechos a cabalidad, hace 6 años, en el 2008, eran 26 millones de mexicanos y ahora son 33. Eran 22 millones de mexicanos quienes tenían una carencia y ahora hay 31. Eso quiere decir que hemos venido moviendo al país hacia una condición de menor intensidad de pobreza, de mayor ejercicio de derechos, en donde son cada vez más los mexicanos que su vida cotidiana pueden ejercer, pueden acceder a cada uno de estos elementos fundamentales. El reto es hacerlo más rápido, el reto es que incluyamos en este espacio de desarrollo a cada vez más mexicanos, para que sean cada vez más los que estén en condición de ejercer sus derechos, de tener ingresos remuneradores y que la condición que en México generemos sea una condición cada vez de mayor prosperidad y de menor pobreza. De nuevo, esta síntesis permite que trabajemos juntos cada quien en su ámbito. Este análisis que se hace para México en su conjunto se puede hacer alrededor de cada una de las familias o de cada uno de los clientes o de cada uno de los trabajadores cuyas vidas tocan ustedes a diario. Con sus programas sociales y en el desempeño de su actividad industrial, afectan la vida de mexicanos todos los días. Y lo que sería deseable es que cada vez que la vida del mexicano fuera tocada por el gobierno o por un industrial, esa transacción, esa interacción resulte en un mexicano más pleno, en un mexicano más próspero y en un mexicano que participe de cada vez más plena en el desarrollo que este país está construyendo y que habrá de construir cada vez más hacia el futuro. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, secretario. La verdad que impactante algunos números, ¿no? Yo estaba mirando al público y uno se da cuenta si uno presta atención, porque en la tercera lámina, la que vi que empezaba con los 500.000 mexicanos que no tienen derecho a nada y terminaba con los 33 millones de mexicanos, la mitad del público sacó el celular para sacar una foto. Entonces creo que todos estamos bastante impactados de lo que son esos números y sin duda tenemos que trabajar de la mano para tratar de que todos vayan hacia el lado de la derecha de esa lámina. Tengo varias preguntas acá. La primera, ¿se tiene considerado el impacto de las consecuencias del IEPS a los productos alimenticios y bebidas al más pobre?
Corta de dos lados, como en todo, y implica balancear, por un lado, finanzas públicas con precios, sin ninguna ambigüedad, pues los impuestos especiales sobre producción y servicio, que gravan bienes cuya demanda tiene que ser sobre todo inelástica, se acaban teniendo un impacto en precios. Y como acá acabamos de reflexionar, pues un impacto en precios genera presiones en favor de mayor pobreza, pero por otro lado, fortalecen las finanzas públicas, crea un entorno de estabilidad que favorece mejores condiciones de desarrollo desde distintos puntos. Finanzas públicas sanas permiten un buen entorno general de precios. Hoy México goza de una inflación baja y estable, y ha gozado de una inflación baja y estable ya por muchos años, al grado de que a veces se nos olvida lo que implicó para la pobreza un entorno en donde no había estabilidad de precios. Finanzas públicas sanas implican capacidad de generar infraestructura que se traduce en agua, en luz, en drenaje, en viviendas dignas, en escuelas, en hospitales, en medicinas, que permiten este entorno habilitante. Entonces, en cualquier discusión de finanzas públicas hay que poner los dos elementos en la balanza. Y si bien es cierto, pues a nadie le gusta pagar impuestos, también lo es que son los impuestos los que están atrás de darle soporte a una estrategia de inclusión que implica hacerle llegar a todos estos millones de mexicanos en condiciones de finanzas públicas sanas estos espacios de inclusión, estos espacios de derechos que esperamos puedan acceder. Si no tenemos finanzas públicas sanas, no habrá ni estabilidad de precios, ni capacidad de llevar la infraestructura social que se necesita, la infraestructura sanitaria y educativa que se necesita, y por lo tanto hay que construir siempre equilibrios en esas dos dimensiones. Los IEPS son parte fundamental de la estrategia tributaria de México y de muchos otros países, y en México lo que todavía necesitamos a la luz de estos números es generar una infraestructura social que permita que este 500,000 de mexicanos y otros que tienen carencias desde lo más fundamental como agua en su vivienda puedan ir subsanando la carencia para participar pues, de la inclusión que todos queremos. Muchas gracias. Además de proporcionar empleo, ¿de qué manera pueden los industriales colaborar con el mejoramiento del nivel de vida de la población más pobre de México? Yo creo que el primer elemento, el fundamental, el más claro, el más directo, efectivamente es el empleo. Atrás de un empleo formal hay seguridad social, hay un crédito a la vivienda, hay un ingreso que permite adquirir diferentes satisfactores, generalmente está asociado con la capacidad de adquirir conocimientos formales, pero las siguientes reflexiones también eran relevantes. Hay una reflexión que tiene que ver con innovación, con competencia en muchos de estos bienes que no necesariamente implican a primera instancia o en los que no necesariamente pensamos en primera instancia, pero atrás de mejores precios de telefonía, atrás de la posibilidad de tener un abasto por la vía de redes de supermercados en todo el país, atrás de la capacidad de adquirir muchos de estos bienes, hay procesos industriales. Hay industriales que están innovando, que están generando condiciones mejores de acceso y de precio. Y por lo tanto, una primera reflexión de generar ingresos sin duda importante, pero una segunda de que por la vía de la actividad del industrial se genere innovación y precios y abasto de muchos de estos bienes tiene impacto. Y por último, en la medida en que muchos de quienes aquí están y prácticamente nos conocemos todos de tiempo atrás y sabemos del enorme compromiso social del empresariado, esta es una buena forma de evaluar el impacto que tiene la industria en el sector que los rodea. Decía Guillermo Vogel, que no está aquí, pero estaba al principio, yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es el impacto que tuvo en Veracruz, en la zona donde está Ternium, desde el punto de vista de pobreza. Y si nosotros podríamos decir que cuando llega cualquiera de sus industrias a una localidad, el arribo de esa industria implica acceso a educación para los hijos de los trabajadores, implica seguridad social, implica programas de vivienda, implica un sueldo que permite tranquilidad en materia de alimentación. Cada vez que un industrial llega a la comunidad, podremos decir que no solamente generó empleo, sino que combatió pobreza y podríamos medir en cuánto. De ahí un poco la invitación a que esta forma de entender la pobreza y de medirla sea una forma de entender pobreza y medirla que no solamente aplique
al programa público, sino al desempeño de industria, en donde estoy yo cierto que podemos decir que cada vez que llega un industrial como ustedes, una comunidad, no solamente trae ingresos, no solamente trae innovación y condiciones de acceso, sino que por la vía de la emoción y el compromiso social de muchos de ustedes, trae aparejada inclusión que permite acreditar sin duda ninguna que está también abatiendo pobreza. Una sobre educación, más que nada. Dice, los 32 millones de mexicanos con rezago educativo, mayores de 15 años sin educación básica, no tienen posibilidad de empleo, o al menos no empleo formal. ¿Qué se está haciendo desde su secretaría para que puedan acceder a un empleo más formal? Esta es una pregunta que es importante y que está al centro de tomarnos a pecho lo que implica inclusión o no. La primera dimensión, aquí ya se comentó, entre 13 y 15 años estar en la escuela. Allí en general vamos muy bien, la educación primaria no solamente tiene cobertura universal, sino que universalmente las familias llevan a sus hijos a la primaria. Hay un reto todavía en la preprimaria, en la parte del rezago educativo que tiene que ver con asistencia. La parte en donde tenemos el reto más importante es en la asistencia a la preprimaria, en donde tenemos que generar conciencia, por un lado, del derecho de llevar al hijo, al niño o a la niña a la preprimaria, y por otro lado, la importancia de hacerlo en términos de las capacidades que ahí va a generar. Pero una parte muy importante del rezago tiene que ver con quienes, siendo ya adultos, teniendo más de 16 años, es la definición formal, no terminaron primaria o secundaria. Y hay un tema de empoderamiento real, porque lo que dice Máximo es cierto. Cuando uno lee en el periódico a quienes están buscando trabajadores, piden como mínimos de capacitación primaria o secundaria. Y es muy probable que muchos de quienes, si bien no tuvieron acceso a una educación formal, tengan capacidad de acreditar competencias equivalentes a la primaria y la secundaria. Desde el punto de vista de gobierno, lo que estamos haciendo al amparo de la cruzada contra el hambre y reconociendo ese reto particular, es buscando que nadie que capacite en el gobierno lo haga sin de camino acreditar primaria y secundaria, para que cualquier competencia que estemos generando o certificando se acompañe de esta que como mínimo se exige para efectos de un empleo formal. Y en términos de una agenda que pudiéramos desahogar juntos, muchas de las vidas que tocan los industriales pasan en ocasiones con gente que tiene competencias, pero no las ha certificado. Entonces, si en sus esfuerzos de responsabilidad social nos ayudaran a que su entorno más inmediato, el de sus trabajadores, el de las familias de los trabajadores, incluso el de sus clientes, tuvieran capacidad al amparo de ese trabajo de responsabilidad social para acreditar los conocimientos mínimos de primaria y secundaria, eso va a ampliar en mucho el acceso de más mexicanos al sector formal, a empleos que impliquen y generen mayor productividad. Sobre el mismo tema, ¿qué programas existen en conjuntos entre su Secretaría y la Secretaría de Educación para generar mayor acceso a la educación y generar que un mayor número de personas puedan tener formación para el trabajo y por ende mejorar sus condiciones de vida? Los programas de la Secretaría se intersectan con los de varias. Hay tres vertientes fundamentales, tres pilares fundamentales de la política social que tienen que ver con educación, con salud y con un soporte, con un piso mínimo de ingresos. Y los tres se interactúan entre sí. El programa emblema, no solamente de la Secretaría, sino de México, uno de los programas por los que México es más conocido y reconocido, es Hoy Prospera, que implica una transferencia condicionada a que se cumpla cierta condicionalidad de educación, de salud y de alimentación. Por lo que la Secretaría de Sedesol y la Secretaría de Educación trabajan en esas dos vertientes. Parte del apoyo que se da en Prospera es un apoyo que está específicamente orientado a que las madres, los padres lleven a los niños, a las niñas a la escuela. Y el no hacerlo implica en ocasiones la pérdida del programa. Y lo que estamos haciendo ahora con educación es a esas niñas, a esos niños de Prospera que ya terminaron la secundaria, construir un espacio de apoyo para que puedan tener acceso a media superior y a superior con apoyo también de la Secretaría. Entonces la coordinación entre ambas secretarías es muy plena y lo que se busca hacer con ello es romper la pobreza intergeneracional. El dar capacidades a los niños desde niños, a las niñas desde niñas, para que en la medida en que vayan creciendo, lo vayan haciendo en un entorno de mayores capacidades, de capacidades que estén certificadas,
para que puedan construir un acceso mucho más pleno y productivo al mercado laboral formal. Bueno, hay una pregunta que la voy a tratar de traducir un poquito. Pero indudablemente inversiones nuestras o extranjeras o lo que fuese favorecen obviamente a esto y como tú decías, cuando se pone una planta en Veracruz o en cualquier otro lado se ve enseguida como mejora. Entonces, claramente para que los industriales inviertan tiene que tener competitividad el país. Entonces, ¿cómo podemos trabajar los industriales? No para bajar impuestos, sino para que realmente haya más competitividad en cosas que hoy México está un poco atrasada, ¿no? Hablábamos ahí de algunos factores, pero hay muchos de esos que en el fondo se terminan en que la gente tiene mejores empleos y entonces tiene mayor movilidad social, ¿no? Pero yo creo que aquí nos regreso un poco a la primera pregunta. O sea, ¿cuáles son los elementos que generan y que le dan al país competitividad? Desde alguna perspectiva, toda esta inversión social, el que México se pueda presentar frente al mundo, no solamente con una población joven y bien capacitada, sino como una población que ha venido generando condiciones de inclusión, que ha venido asegurándose de dar acceso universal en la primaria, casi universal en la secundaria, que ha venido construyendo su infraestructura social para que las viviendas sean dignas y tengan servicios en la vivienda, que ha venido construyendo su política de intervención social para que la nutrición, la anemia y el hambre no estén presentes como preocupación en la vida de los mexicanos, pone un piso desde el punto de vista de inclusión que favorece estos procesos de inversión. Se reconoce además, de manera reciente, que la política de desarrollo del país no puede ser la misma en todas partes, que hay algunas regiones del país que exigen una política pública diferenciada, de ahí la lógica de las zonas económicas especiales, que como decías tú, no es solamente un entorno que se apalanque sobre impuestos o sobre estímulos fiscales, sino que recoge facilidades en los trámites, transparencia en los mismos, un entorno de seguridad física, un apoyo de infraestructura y de logística adecuado. Todo eso en su conjunto contribuirá a que México siga siendo, ya lo es, un destino atractivo para las inversiones, pero estamos buscando a través de esto que lo sea en todo el país, que lo sea en toda su geografía. Y un elemento importante de las zonas económicas especiales que esperamos sea aprobada por el Congreso es que nos va a permitir además un laboratorio de qué es lo que está funcionando en esas zonas especiales para identificarlas como mejores prácticas y generalizarlas. Bueno, el último papelito que me entregaron es el tiempo, como cual ya nos pasamos, pero secretario, nosotros queremos agradecerle enormemente su presencia acá. Indudablemente, como dije al principio, después de tu charla, los números impactan y tenga la seguridad que los industriales en México somos un aliado de la Secretaría de Desarrollo Social para que ustedes puedan hacer mejor su trabajo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a todos. Y acá los invitamos pues a esta agenda, ¿no? Gracias. Agradecemos la participación del secretario de Desarrollo Social y le solicitamos permanecer en el estrado, ya que a continuación Máximo Bedoya le entregará un reconocimiento por su participación. Gracias.